Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo número 4. Nuestro tema es Horizontes del Postclásico y mi equipo está conformado por Dana Navarro Guzmán, Esbeidi Zoe Martínez, Saúl Hernández Villagra, Jorge Luis Hernández Flores y su servidor Leonardo Benjamín López Lozano. Bien, yo le voy a hablar sobre lo que es esta etapa del horizonte del Postclásico. Y es que en este periodo se extendió hasta la conquista española. Destacaron sociedades teocráticas militarizadas heredadas del baje cultural de los centros urbanos del clásico. De estas culturas sobresalieron la tolteca, la mexica, mixteca, purepecha, huasteca y maya. Y sobre todo en este mismo en esta misma época se desarrollaron algunos avances tecnológicos como es la arquitectura, la metalurgia, el sistema de riego, la medicina, las matemáticas, la astronomía y las artes. Ahora yo les hablaré acerca de la región del Occidente. El Occidente se caracterizaba por la considerable diversidad cultural y su densidad de población. En lo que se comprende el posclásico en esta región, las poblaciones se concentraban en el centro, formándose una cantidad de 5.000 habitantes. Entre dichos centros, los más importantes eran Amapa e Ixtlán de Río en Nayarit, Autlán y Etzatlán en Jalisco y El Chanal en Colima. Hacia el año 800 se introdujo en el occidente la metalurgia del cobre, oro y plata, colocando así a la región del occidente al frente en el trabajo de metales en toda Mesoamérica. El cobre tomó importancia, pues no solo se utilizó para fabricar objetos de lujo, sino también cosas de labranza y hachas para cortar árboles, escobios para tallar madera, anzuelos y puntas de proyectil para la caza y la guerra. Bueno, yo les voy a hablar un poco de Ixtlán del Río. Ixtlán del Río es de origen náhuatl, que significa Ixtlán, lugar donde abunda la obsidiana. Fue fundado por las tribus nahuatlacas en el siglo XII, rumbo al Valle de México. En Ixtlán se desarrolló el centro ceremonial más importante del área, el cual fue destacado la pirámide circular. También es una de las más importantes estructuras de la zona arqueológica y de la arquitectura prehispánica en el occidente de México. Por otra parte, los purépechas, o también conocidos como tarascos, comenzó su llegada a principios del siglo XIV en lo que ahora es conocido como Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Los purépechas veneraban a deidades, pero su dios principal era Curicuere, algo así, perdón, relacionado con el culto y el fuego. También ellos destacaron mucho por sus esculturas, por sus lanzas y por sus pinzas y instrumentos que utilizaban para la caza y pesca. También cultivaban mucho, ellos cultivaban el maíz, el frijol, el chile, la chía y pues utilizaban sus lanzas sus anzuelos para pescar, y lo que normalmente pescaban eran peces, truchas y charales. Hasta el año 900 después de Cristo llegó al altiplano de México la migración encabezada por el guerrero Mixcoac y su grupo de Tolteca Chichimeca. Desde ahí realizaron amplias conquistas en todas direcciones. Una de las primeras parece haber sido Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, región situada entre Tula y Xilotepec. Mixcoac continuó su expansión hacia otros estados. Uno de ellos fue el actual Morelos. En aquel lugar se encontraría con Chimalma, la mujer que diera a luz su hijo, Seacal Topitzin, nacido cerca de Tepoztlán. Topitzin realizó grandes hazañas y recuperó el trono de los toltecas chichimecas. En ese tiempo se habían establecido en Cuhualcán, actualmente alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México. Los toltecas rendían culto a 4 deidades masculinas: Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc y Huehuetlacóatl. En el caso de Quetzalcóatl se identifican 2 desdoblamientos, como señor del lugar de la casa de Venus y como Ejetcal, deidad del viento y la fertilidad agrícola. En Tula hay 2 pirámides mayores, una dedicada a Quetzalcóatl y la otra cuadrangular,
cuya altura total es de 10 metros. El templo estaba soportado por 4 columnas esculpidas como representaciones humanas conocidas como atlantes, guerreros asociados a Tlahuitzcalpantecuhtli, señor de Galva. Otras construcciones importantes también fueron el Cuatepantli, muro de serpientes y el estadio para los juegos de pelota. Los huastecas se denominaban en un espacio geográfico amplio, ubicados en el norte de Veracruz, en el extremo sur de Tamaulipas, el norte de Hidalgo y el oeste de San Luis Potosí. Los huastecas tuvieron como actividades principales la caza, la pesca y la recolección. Curtieron peles elaboradas a base de algodón y fabricaron utensilios diversos. Los mixtecas se encontraban en estados o reinos, entre ellos Cochtlahuaca, Tlaxiaco, Tiratongo y Tuxtepec. Cada reino era gobernado por un cacique y la religión de los mixtecas era politeísta. Las cuevas eran considerados lugares sagrados y asociados a lo sobrenatural, ya que se creía que ahí vivían los dioses del rayo. Los mixtecas desarrollaron 2 calendarios, uno de 260 días y otro solar de 365 días, con ciclos de 52 años. En 1325, los mexicas se asentaron en las cercanías de Tlatelolco, porque hallaron lo que creyeron que era una señal de su dios Huitzilopochtli, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. La organización social se encabezaba por el Tlatoani, quien era la autoridad suprema. De ahí le seguían los Pipiltin, que constituían la clase gobernante, y al final los Macehuales, que formaban la mayor parte de la población. Con el tiempo surgieron clases intermedias como los guerreros o yautecas, quienes eran parte de la nobleza, o los octecas, que constituían una clase que se dedicaba al comercio, y la clase más baja de la sociedad estaba compuesta por los tlacotín. En conclusión, la estructura social de los mexicas en un principio se componía de 2 clases: los pipiltín, que constituía la clase gobernante integrada por militares y sacerdotes, ocupaban puestos públicos, tenían tierras propias, estaban obligados a distinguirse en la guerra para alcanzar prestigio, formaban un consejo para asesorar al Tlatoani y elegía a su sucesor entre los miembros del linaje gobernante. Y por supuesto estaban los macehuales, formaban la mayor parte de la población, no tomaban parte en las decisiones del gobierno, vivían y trabajaban en las tierras comunitarias y sus hijos recibían educación.